Buenas noches. Otra vez tenemos el honor de recibir al hidrogeólogo Francisco Turrión, que tantas y tantas veces ha estado con nosotros a darnos verdaderas cátedras sobre este tema de hidrogeología. Te agradecemos muchísimo que vengas una vez más a engalanar nuestro programa. Muchas gracias a ti, Milton, que me das voz y te parece interesante mis opiniones. Muy bien. La verdad que les tengo que decir a ustedes que cada vez que vamos a hacer una entrevista, él me ayuda. Él me manda un correo electrónico dándome todas las pautas, las pistas posibles, porque evidentemente es un tema que nosotros no dominamos ni de lejos. Y esta vez, por ejemplo, vamos a hablar del Mar Menor, vamos a hablar también acerca del trasvase Tajo Segura y de las aguas subterráneas y el desarrollo sostenible. Él nos dice en su email, dice, parece que las lluvias de esta primavera han producido una descarga de agua por las ramblas del campo de Cartagena al Mar Menor, lo que ha provocado arrastres de nitratos y la proliferación de algas en la superficie de la laguna. Las autoridades regionales temen que se dé otro episodio de sopa verde. Ya nos dirá él lo que es la sopa verde, en cuanto suban las temperaturas en verano. Por otro lado, se ha aprobado en el Congreso de Diputados la tramitación de una iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica a la laguna, promovida por la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente. Además, hay un procedimiento judicial en marcha para depurar posibles responsabilidades de agricultores y políticos en la degradación de la albufera. Él no tiene pelos en la lengua. Él viene siempre con la verdad por delante, le duela a quien le duela. Y lo primero entonces que le vamos a preguntar es si se ha avanzado algo, Francisco, en estos últimos 5 años en lo que puede ser y es el Mar Menor, y además, ¿qué es lo de la sopa verde en 2016? Bueno, pues la sopa verde es un color verde turbio con el que apareció el Mar Menor en el otoño de ese año, creo recordar 2015, finales de otoño, donde se perdió la transparencia del agua, donde había un tono turbio de color verdoso producido por la eutrofización del agua, es decir, la proliferación de algas unicelulares y de algas y de fitoplancton y sustancias de este tipo de degradación de la materia orgánica que hacía que la laguna perdiera su transparencia, lo que provoca la falta de penetración de la luz solar en las partes profundas de la laguna, con lo que se genera una consumición del oxígeno disuelto del agua y una anoxia, una falta de oxígeno en las partes más profundas de la laguna, con lo cual los peces y las plantas y las algas que viven allí mueren, ¿no? Y entonces eso es lo que se produjo. Era un periodo de sequía, de altas temperaturas, se elevó la temperatura del Mar Menor y hubo un colapso. Todo eso generó una alarma social, denuncias de grupos ecologistas y la iniciación de un proceso judicial para depurar responsabilidades. ¿Cómo hemos avanzado desde esa alarma, desde ese desastre ecológico que se produjo en aquel año, donde todos visualizamos que una laguna que era un ecosistema y que lo es, de un valor incalculable en lo ambiental, que da mucho valor añadido a la región de Murcia e incluso a España, cómo se había degradado? Todo eso desencadenó, como digo, una serie de actuaciones y una serie de medidas por parte de las distintas administraciones
que, como vemos a día de hoy, como recientemente el día de ayer creo que fue, el Instituto Oceanográfico de España vuelve a decirnos que a raíz de ahora unas lluvias que se han producido en estos días, la situación es tan delicada en el Mar Menor que podríamos volver a tener otro episodio de anoxia y de sopa verde en el Mar Menor. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en estos años, puesto que no hemos conseguido revertir este procedimiento, ¿no? Pues en mi opinión, y por desgracia, tenemos que decir que poco o nada. Y supongo que más adelante desarrollaremos por qué y daremos las claves de todo esto. La evidencia, lo que pone de manifiesto el Mar Menor, es que no hemos hecho a efectos prácticos nada. En la siguiente pregunta hay un vocablo que no lo conozco. Creo que es eutrofización. ¿Cuál es el principal problema entonces de la eutrofización de la laguna? La eutrofización es la creación de estas algas, de estas microalgas y esta sopa verde, que es genera eso, la pérdida de oxígeno, como decía antes, es decir, esa materia orgánica, esas bacterias, esas algas, microalgas, se comen el oxígeno del agua al no ver grandes corrientes y grandes movimientos de agua, y los peces que se alimentan, respiran por el oxígeno disuelto del agua, al estas algas consumir ese oxígeno no tienen estos peces y demás vida bentónica que vive en el fondo de la laguna, no tienen ese oxígeno y mueren. Se produce una mortalidad masiva que además genera más pérdida o más consumición de oxígeno en esa descomposición y más anoxia y un medio en vez de oxidante reductor. Ahora, se han tomado medidas, por supuesto, pero la pregunta es si las medidas que se han tomado en estos últimos años para solucionar este problema, si han sido eficaces. Bueno, pues yo creo que no han sido eficaces y, como decía antes, es la evidencia. Aquí tenemos que explicar a los espectadores que ha habido desde el problema del Mar Menor, el tema de que había una agricultura sobre el campo de Cartagena que se desarrolla desde finales de los 70 con la llegada del trasvase Tajo Segura, donde un agua extra que no tenía el campo de Cartagena, unos 50-100 hectómetros cúbicos al año, entran en ese sistema. Lógicamente ese agua se usa para la agricultura, pero lógicamente ese agua se drena, se infiltra, recala en los cultivos y se drena lentamente al Mar Menor. Esto ya era un fenómeno conocido y preocupante ya desde principios del siglo XXI. De hecho, todos conocerán aquellas noticias cuando se hablaba de la proliferación de las medusas en el Mar Menor y que era un problema que hubiera, aunque el agua entonces era cristalina, pero que hubiera tantas medusas que tenían que estar comiéndose la materia orgánica de esos flujos de agua subterránea que llegaban por las ramblas y por el fondo del Mar Menor, por el fondo del terreno al Mar Menor. Entonces ya se pensó que la forma correcta de evitar esa llegada de nitratos al Mar Menor era haciendo dos cosas. Una era unas zanjas de drenaje para recoger ese flujo antes de que llegara al mar, y por otra una red de salmoroductos, una red de tuberías, ahora explicamos qué es eso, para que los pozos de los agricultores que regaban en esa zona en aquellos años donde no había años de sequía, en algunos años esporádicos donde no venía agua al trasvase, esos pozos que captan un agua del acuífero cuaternario que es un poco salobre, que es salobre de hecho, pudieran depurar ese agua, desalarla y que los nitratos llegaran a un circuito cerrado de recuperación, de depuración, para luego el agua depurada devolverla al canal del trasvase y volver a circular. Es decir, hacer un sistema como el que hacemos en las casas de depuración de aguas residuales. Solo que en vez de aguas residuales es el agua de distintos pozos. ¿Esto qué ventaja tenía? Bien, si la ventaja es que, como el problema es el nivel freático del acuífero Campo de Cartagena, que estaba en aquel entonces, principio del siglo XXI, 2000, 2001, muy alto y se salía por los sótanos de los edificios, para hacer rebajar ese nivel, la única solución es que muchos puntos, muchos pozos, succionen
como cuando hacemos con una pajita en un refresco, desde muchos puntos se extraiga ese agua subterránea, se utilice para regar, y luego el agua de rechazo de la desalobradora, del proceso de quitarle la sal a ese agua con nitratos, podamos reconducirla a un sistema de depuración para que no vaya al Mar Menor. En esto, a mediados de la década pasada, 2005, había consenso político, ecologista, medioambientalista. En todo el mundo del entorno Mar Menor sabía que había que frenar mediante pozos y mediante un circuito cerrado las urgencias de ese agua de retorno de regadíos para que no llegaran cargadas de nitratos al Mar Menor. En 2005 y en 2010 el gobierno lo que propone y proyecta y presupuesta es mejorar esa red, actualizarla y mejorar el sistema de depuración introduciendo un sistema de desnitrificación. Pero al final lo que teníamos era un circuito cerrado que hubiera permitido legalizar todos los pozos de los agricultores, que en aquel momento no eran legales, y que ellos se autodenunciaron para poder, con la confianza de que ese circuito cerrado se les iba a permitir utilizar ese agua, y succionando ese agua subterránea frenábamos, deprimimos el nivel freático y hacemos que los nitratos no lleguen a la laguna. Pero curiosamente, y las cosas que pasan, en el año 2012 por ahí hay un cambio de gobierno en Madrid, el presidente Zapatero da paso al presidente Rajoy y todo este sistema se paraliza, se deja en stand-by, se deja abandonado. De hecho se construyen estaciones de impulsión, se construyen redes al monoducto y agricultores ya estaban conectados a esa red, pero la infraestructura se abandona. Hasta el punto que, claro, cuando llega en el año 2014-2015, que hemos dicho, la sopa verde, todo ese sistema que debía haber estado funcionando no funciona. Bien, ahora, a raíz de esta crisis y que hemos dicho tenemos que frenar la sopa verde, que hemos hecho en estos años, uno de los primeros puntos que se pone encima de la mesa es precisamente las redes salmoreductos, es decir, volver a hacer esa infraestructura y mejorarla, optimizarla para que funcione recogiendo y deprimiendo el nivel freático y succionando el agua subterránea. Pero nos encontramos que ahora la propuesta que pone el gobierno encima de la mesa, estamos hablando en 2000 ahora recientemente, hasta 2018, ya no es legalizar los pozos de los agricultores en circuito cerrado, donde todos ellos obtienen el agua subterránea, la desalobran y el rechazo lo meten en una tubería, lo que permitiría legalizar todos los pozos. No, lo que se le ocurre a la administración es hacer 100 pozos nuevos, es decir, no utilizar los de los regantes, así no hay que legalizarlos, hacemos 100 pozos nuevos y los extraemos el agua subterránea y se la damos a la comunidad de regantes del campo de Cartagena para que la distribuya para riego, el agua depurada. Es decir, 100 pozos que pagamos todos los españoles, succionando el agua del acuífero cuaternario para bajar el nivel, el agua depurada se le da a la comunidad de regantes de campo Cartagena, que la vende o la distribuye a todos los regantes. Eso, claro, tiene un problema que no permite legalizar los pozos de los agricultores, pero además es ineficiente, porque claro, hacer 100 pozos más o menos juntos genera un embudo piezométrico que no genera no produce el rebajamiento general del nivel freático de toda la masa. La ministra actual, que fue la que aprueba este plan vertido cero con estos 100 pozos nuevos, pues resulta que decide que no le gusta. Dice que esta solución no es eficiente y que lo que hay que hacer es frenar el aporte de nitratos en origen, es decir, que los agricultores no utilicen el nitrógeno. Pero claro, esto tiene un problema, porque ¿qué hacemos con todo el nitrato que ya está en el campo de Cartagena de estos 40 años regando con agua del trasvase? Eso lentamente va a seguir fluyendo al Mar Menor. Si no extraemos ese agua, si no la bombeamos, corremos el riesgo de que aunque hoy, ya mañana o pasado, no echemos en los cultivos agua con nitrato, sino que utilicemos un agua desnitrificada con tal, pero vamos a seguir teniendo ese flujo al Mar Menor. Y además, si no cortamos ese flujo, sí que tendremos
un agua que llegue al Mar Menor sin nitratos, pero será un agua dulce. Podremos convertir la laguna del Mar Menor en un estanque de patos, en una piscina de agua dulce. Y eso no es el Mar Menor. El Mar Menor lo que necesita es agua salada. Y para tener agua salada, lo que tiene que hacer es que no le entre agua dulce. Es decir, que la evaporación del sol, el calor, haga que se evapore el agua y vuelva a tener su salinidad. Por tanto, es fundamental cortar esa entrada, ese flujo subterráneo de agua al Mar Menor. Eso lo dice la Comisión de Expertos de la Comunidad Autónoma sobre el Mar Menor, lo dicen los expertos en hidrogeología, pero hay un problema, y es que, claro, eso supondría, lo que es ahora tan moderno, empoderar a los agricultores, es decir, que tuvieran su pozo legal y no tuvieran esa dependencia de la comunidad de regantes del campo de Cartagena para comprar su agua. Es una cosa parecida a lo que ha pasado con las placas solares y la luz, ¿no? Recordamos que hace unos años había muchos obstáculos para que la gente se autoabasteciera, fuera autosuficiente energéticamente y tuviera sus placas solares, porque el gobierno hizo una ley que se llama la ley de impuesto al sol o algo de esto y tal. Hoy, gracias a Dios, todo el mundo entiende que si tú puedes tener unas placas solares en tu casa es mucho mejor porque es más barato para ti y además el Estado ahorra energía. Bueno, pues con esto del agua todavía no ha pasado eso. Parece que hay interés que haya distribuidores de agua y que a la gente no se le permita autosatisfacerse o autogestionarse en materia de agua. Y esa autogestión, esa succión de 1000 pozos del campo de Cartagena, generaría esa depresión del nivel freático. El agua ya no saldría por las ramblas, el agua ya no fluiría al Mar Menor y al Mar Menor no le llegaría agua de ningún tipo. Tendríamos un auténtico vertido cero, que es lo que necesita el Mar Menor. Pero lógicamente lo que estamos viendo y que intereses que desde finales del siglo pasado y primeros de este están sistemáticamente poniendo resistencias a esta solución que es la más lógica, la más sensata, sin volver a la Edad Media, a la época de las cavernas y, como dicen algunos, pues cambiar el modelo productivo. Oiga usted, ahora nosotros no podemos coger a todos los agricultores del campo Cartagena, montarlos en un autobús y decirles váyanse ustedes a otros sitios porque hay que preservar el Mar Menor. Es decir, no hay ninguna solución medioambiental en el mundo donde no se haya resuelto sin contar con los habitantes del territorio. Estamos en una situación muy surrealista, en mi opinión, y es que por primera vez hay una serie de partidos políticos de izquierdas que, en vez de buscar cómo solucionamos y compaginamos la recuperación medioambiental del Mar Menor y la agricultura de los pequeños agricultores, porque no solo hay multinacionales en el campo Cartagena, nos olvidamos de eso, hay pequeños y medianos agricultores que viven allí y no tienen otra forma de vida, y les impusieron ese modelo, no es que lo eligieron, es que un día les dijeron tú eres de la zona regable del trasvase Tajo Segura y a partir de ahora te tienes que dedicar al regadío. Bien, pues hay una forma de compatibilizar eso que todos lo sabemos y es legalizando sus pozos, permitiendo succionar ese agua. Bueno, pues todavía seguimos, en mi opinión, mareando la perdiz, distrayéndonos. La iniciativa legislativa popular sobre darle personalidad jurídica al Mar Menor es muy importante y es muy bueno y que cualquiera pueda denunciarlo, pero en mi opinión eso no soluciona el Mar Menor, lo estamos viendo, volvemos a tener riesgo de sopa verde. El flujo subterráneo sigue llegando al Mar Menor. Hemos perdido ya 6 años. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Ahora, es un problema político, porque entiendo que de la ministra que estás hablando, Teresa Rivera, en el año 2019, se hizo un plan, como dijiste hace un momento, un plan de vertido cero. ¿Es un problema político el que no se haya llevado a cabo? Yo, en mi opinión, creo que sí. Hay cierto, como decía, ese plan vertido cero tenía un grave inconveniente, y es que estaba hecho muy al gusto de, como he dicho, de la comunidad regante del campo Cartagena, en mi opinión. Era igual el sistema, el plan vertido cero, del mismo Partido Socialista del año 2010, que lo puso en el presupuesto general del Estado, pero en aquel permitía legalizar, como decía, todos los pozos. En este no. En los dos es sacar agua del acuífero para que no llegue al Mar Menor. Pero en un caso era con 1000 pozos de agricultores, que fíjate qué contentos se pondrían si permitieran legalizar sus pozos. Y cómo querrían a esta ministra o a este gobierno cuando legalicen sus pozos y no tengan que depender, puedan autoabastecerse de agua y encima ayudar a regenerar el Mar Menor. Ahora resulta que el programa que proponen, ese vertido cero, de la ministra Teresa Rivera, no lo olvidemos, que se publica en el Boletín Oficial del Estado y está en la página web del Ministerio, el plan vertido cero, ahora contempla 100 pozos que haría una constructora y que ese agua la distribuye en exclusiva el Comité del Campo Cartagena.
Claro que hay un razonamiento político. Ante eso, pues a lo mejor la ministra, para no enfrentarse a este agravio con respecto a los agricultores, ha preferido no hacer el plan vertido cero y, bueno, pues dar, en mi opinión, pues largas a esto, diciendo que es que hay que suprimir el nitrato en origen, pero eso no nos lleva a solucionar el problema, porque el problema, insisto, es el flujo de agua. Aunque el agua llegue sin nitratos, es agua dulce y el Mar Menor no es un estanque, no es una laguna interior de agua dulce, tiene que ser una laguna salada para que mantenga sus características y poder recuperarla. Ahora bien, como última pregunta de esta primera parte, te cuento que tuve que ir a un amigo que tiene un bazar chino, por supuesto él habla chino mandarín, entonces yo no podía entender esta pregunta que me enviaste porque precisamente para mí estaba en chino mandarín. Me decías, ¿será o sería suficiente una red de salmueroductos en circuito cerrado conectada a pozos particulares para rebajar el nivel freático del acuífero cuaternario del campo de Cartagena y frenar así la descarga de nitratos por ramblas y de forma subterránea al Mar Menor? Explícalo en español. Bueno, la pregunta es lo que estábamos diciendo, ¿sería suficiente para frenar ese flujo subterráneo al Mar Menor cargado en nitratos y, por tanto, evitar ese aporte de nitrógeno y es la posible eutrofización y la eutrofización del Mar Menor y la sopa verde que parece que vamos a tener este verano, solo con esa red de salmueroductos? Con esos, insisto, son un sistema de pozos de los particulares, de los pequeños agricultores que cuando bombean agua para su regadío, como tiene sal el agua, la tienen que desalobrar en una desalobradora, una planta. El rechazo de ese proceso es un agua que tiene mucha salinidad, eso no es malo para el Mar Menor, pero sí lleva algo de nitrato, si lleva nitrato, eso sí es malo para el Mar Menor. Pero bueno, si nosotros eso lo recogemos en un circuito cerrado de depuración, que ellos gustoso pagarían como pagamos la red de depuración de aguas residuales, solucionaríamos el problema. ¿Pero sería suficiente? Evidentemente no, porque seguimos echándole entre 50 y 100 hectómetros todos los años al campo de Cartagena procedente del trasvase Tajo Segura. Eso no lo cuentan los ecologistas de la región de Murcia. No dicen que hay un problema con el trasvase, no se quieren meter con el trasvase, solo hay que quitar los nitratos. Parece que le tienen cierto miedo escénico que al lobby del agua y el trasvase. Yo no, y creo que, como decía Séneca, las palabras de un hombre deben agradar, no deben agradar, sino deben ser de provecho. Y yo intento que lo que diga en mi conciencia sea de provecho en lo que yo entiendo. Es decir, recientemente Greenpeace ha hecho un informe sobre el Mar Menor y lo primero ha dicho que el Mar Menor lo ha matado el Tajo Segura, el trasvase Tajo Segura. Esto es como el rey va desnudo, ¿no? Aquel cuento donde todo el mundo le decía al rey que qué guapo iba y que qué vestido iba desnudo, hasta que un niño le dijo, pero si va desnudo. Y todo el mundo dijo, es verdad, va desnudo. Bueno, aquí es lo evidente, ¿no? A veces lo más cercano, lo que tenemos al lado, es lo que no vemos o no queremos ver. Es decir, el problema del Mar Menor es que llevamos años, 40 años, echándole un agua ajena, externa al sistema. Y no hemos habilitado medidas para extraerla antes de que llegue al Mar Menor. Bien, pues entonces hay que hacer las dos cosas. No echar agua del Tajo, del trasvase, pero, hombre, como hemos dicho que no vamos a echar a los agricultores del campo de Cartagena autobuses a otras zonas, vamos a permitirles que con sus pozos rieguen sus fincas. Con eso conseguimos que toda el agua que acumula el acuífero cuaternario del campo de Cartagena, cuyo nivel freático, es decir, el nivel que aparece en los sótanos de los edificios, que hay que achicarlo de hoteles, como aparece en algunos vídeos, porque si no, los coches de los sótanos se inundan, está el problema de agua. Es decir, si permitimos que echamos menos agua y permitimos sacar el agua, conseguiremos hacer ese vertido cero, ese flujo cero. Y ya no habrá ni nitratos ni agua dulce. Y el Mar Menor volverá a recuperar su salinidad natural. Muy bien. Terminamos acá entonces la primera parte de la entrevista y en pocos minutos comenzamos con la segunda parte de la misma.